Hola, mi nombre es Miguel Galíndez y estoy con Tania López. Tania, cuéntame, ¿cuál ha sido el gran reto, la gran noticia y la gran dificultad que han tenido que pasar los jóvenes durante esta pandemia en nuestro país? Bueno, Miguel, hay una noticia reciente que la verdad es muy triste y lamentable y es acerca de masacres sistemáticas que se han venido dando en Colombia y donde las víctimas han sido jóvenes. Entonces, la verdad, más que cifras, es algo muy lamentable porque son vidas humanas y potencial que se ha apagado. Claro, y es que las vidas humanas son esenciales y el respeto y la protección es esencial, es primordial, no solamente por el Estado, sino por la población civil. Nosotros debemos entender ese contexto, pero también los jóvenes debemos entender el contexto en el que vivimos y en el que vivíamos, esa lucha por el narcotráfico, esa lucha territorial con los diferentes actores del conflicto armado. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene establecido que hay 5 conflictos armados dentro de Colombia. La vida es un derecho fundamental, por lo tanto, como jóvenes debemos luchar por preservarla. Todo acto de violencia atenta contra la humanidad. De acuerdo a un informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, actualmente existe un nivel de violencia endémico en Colombia, producto de asesinatos sistemáticos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y jóvenes indígenas por parte de grupos criminales y al margen de la ley. Ahora, en medio de esta pandemia, debemos establecer las grandes dificultades y las amenazas que nos deja el COVID en estos momentos, pero cómo nosotros como jóvenes debemos reinventarnos y seguir y avanzar. Bueno, me gusta mucho lo que dices, Miguel. Para poner un poco en contexto, queremos enfocarnos en el tema de libertades fundamentales y derechos humanos. Y colocamos esta historia porque creemos que debemos ser solidarios entre los jóvenes y en este tiempo de pandemia, más aún que se ve como una amenaza mundial, debemos innovar, debemos buscar soluciones y hay una amenaza, aparte del COVID, que se ha acentuado en la región y es el populismo y el autoritarismo, que son, la verdad, enfermedades crónicas que han venido pues persiguiendo nuestros sistemas democráticos y en este momento se ven cómo se siguen vulnerando los derechos humanos y pues los mandatarios siguen aprovechándose de poderes y de prerrogativas que en verdad no benefician a la sociedad. Claro, Tania, y de hecho encontramos ese populismo latinoamericano. Países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, países como México se encuentran inmersos dentro de este populismo y han sufrido medidas autoritarias y parte también violación a los derechos humanos. Así es, Miguel, en verdad es algo preocupante. Tú mencionas varios ejemplos, podríamos mencionar muchos más, pero para ir profundizando en por qué los mencionamos, porque hay muchas libertades que en este momento están en juego, libertades de expresión, libertad religiosa, en verdad aún la libertad de prensa, de pensamiento, y esos son derechos fundamentales que debemos preservar y debemos luchar para conservar. Es fundamental eso. Entonces, solamente quisiera, de los ejemplos que tú mencionaste, por ejemplo, Venezuela. Es un país que en este momento está sufriendo una crisis muy grande y vemos como un presidente en este momento, pues, que es Maduro, él no permite a sus ciudadanos entrar a su país y es algo, la verdad, muy lamentable. Y en Nicaragua, por ejemplo, también vemos cómo el régimen de Ortega sigue hostigando y sigue persiguiendo
a la oposición y a los congresistas invadiendo el legislativo. Y esto es algo que en absoluto deberíamos permitir. En Cuba no tenemos y en Cuba no se tiene un régimen democrático. En Cuba simplemente está esa autoridad y ellos son los que están sufriendo esas graves violaciones a los derechos fundamentales, derechos humanos. Y de hecho en Cuba hay mucha gente que está exiliada porque, imagínate, llevan décadas este tipo de sistema y de régimen dictatorial, que en este caso es el castrista, y lo que ha tenido mucha gente es que huir de su país. Entonces también es algo muy lamentable, pero aún así yo te quiero decir, Miguel, y a los que nos están viendo, que hay una herramienta que tenemos en este momento que podemos usar. No es la violencia, es una herramienta tecnológica que está a nuestro alcance, en nuestras manos, y son las redes sociales. A través de las redes sociales podemos levantar nuestra voz, podemos denunciar y sobre todo defender a los más vulnerables, porque en este contexto que estamos viviendo es un imperativo y es algo que yo creo que es casi como un deber moral. De acuerdo contigo. Y es que de hecho en este tema de redes sociales que hablas está todo lo que es las oportunidades que podemos tener con Facebook, TikTok, Instagram. Creo que eso es lo que hemos hablado entre nosotros. Y nosotros puede que en estos momentos estemos encerrados. Puede que en estos momentos nosotros nos estemos encerrados y que ya nos estén dando progresivamente a la población que podamos salir, ¿cierto? Pero la cuarentena sigue. Y en medio de ello, nosotros como jóvenes debemos levantarnos, los que somos líderes, levantar líderes y formar líderes. ¿Con qué fin? Con el fin de seguir levantando la voz y usando estos medios tecnológicos. Por eso nosotros como jóvenes debemos proponer que el Internet sea un servicio esencial, sea un servicio público esencial para toda la población civil. Creo que eso es importante, que nosotros podamos darle e impulsar para que en toda la población se tenga ese acceso a Internet. Me parece muy interesante esa propuesta, que el Internet sea un servicio público esencial, la herramienta a través del cual podemos expresar nuestras ideas y podemos en verdad pues movernos y expresarnos, más aún en contextos que no son democráticos. Y creo que es el momento de proponer que sea aún, si se quiere, un derecho fundamental. No sé, eso estará en discusión, pero sí se necesita impulsar un movimiento digital que propenda por la defensa de las instituciones, y también considero que es fundamental promover un gobierno abierto y la innovación social, sobre todo buscar que hayan instituciones y un servicio público transparente de cara a los ciudadanos. Creo que eso es algo fundamental y eso es una tarea que no es aplazable. Claro, de hecho también esto que hablas, los grupos, los movimientos que se impulsan, por ejemplo, el movimiento juvenil Juventud para Colombia. Juventud para Colombia se ha impulsado como ese movimiento de jóvenes para que pasen de la protesta a la propuesta, para que con todos esos planes, estrategias y todas aquellas cosas, ideas que trae la juventud renovada, pueda implementarse en la sociedad. Podamos trabajar mancomunadamente con los estados, con el gobierno, con todos los actores políticos. De hecho, se hacen también dentro de Juventud para Colombia tertulias en donde se invitan líderes políticos, en donde se invitan personajes importantes dentro del gobierno, oposición, personajes, por ejemplo, hemos tenido personas directores, senadores, hemos tenido personas relevantes y que son actores que impulsan diferentes políticas públicas. También hemos tenido académicos. Es una
construcción mutua en donde los jóvenes podemos también enriquecernos, pero también podemos aportar a partir de nuestras ideas. Sí, algo que quisiera resaltar de lo que tú has dicho es que son tertulias virtuales las que hemos venido haciendo ya desde hace varios meses, que es un equipo y una calidad humana la que integra todo Juventud para Colombia, y que es un espacio de encuentro entre líderes políticos, entre actores de sociedad civil y aún académicos que nos han acompañado y que hemos venido profundizando en temas de coyuntura y de interés para la sociedad en general. Entonces, la verdad que es un movimiento de esperanza que promete brindar soluciones de cara al futuro y del momento que estamos viviendo como jóvenes. De acuerdo contigo, y creo que ha sido en medio de esta coyuntura, en medio de esta dificultad, en medio del encierro, en donde estas grandes ideas han surgido. ¿Y cuál ha sido la herramienta fundamental para poder transmitir estos programas? El Internet. El Internet ha sido la herramienta que en medio del encierro, en medio del aislamiento, nos ha permitido acercarnos más y seguir conectados. Así es, entonces es una invitación para que se unan a nuestro movimiento. Juventud para Colombia está a su servicio y es una herramienta, así como decíamos, de estas herramientas y de estas formas en las cuales podemos participar como jóvenes. El movimiento brinda ese espacio y está abierto no solamente para Colombia, sino a nivel internacional. Las puertas están abiertas y creo que es tiempo de promover el cambio, y el cambio lo vamos a hacer nosotros, esta generación. Te invitamos a que seas parte del cambio. Síguenos, Juventud para Colombia.